Bienvenida familia nocturna a un episodio más de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy inauguramos una sección nueva. Hoy abrimos investigación en casos. Vamos a ver un poquito más a fondo casos específicos de fenómenos paranormales. Y hay un caso con el que especialmente me siento conectado por experiencias de personas que han surgido a lo largo de mi vida. Personas cercanas que me han contado cosas tan extrañas e inexplicables que me llevó a adentrarme más en este mundo. Hoy quiero que platiquemos acerca de los fenómenos de doppelgangers. Y lo digo otra vez, fenómenos de doppelgangers, porque al empezar a hacer la investigación, empezó a ser claro que no estamos hablando de un solo tipo de fenómeno, sino que hay varias cosas. Y el día de hoy, familia nocturna, regresa al canal, me acompaña una vez más aquí, Cintia. Cintia, ¿cómo estás? Muy contenta de regresar y de platicar de un tema que es bastante, pues yo creo que polémico, que tiene bastante de dónde investigar y que le sucede a chicos y a grandes, yo creo también. Sí, ¿verdad? ¿Sabes qué también es interesante? Que es uno de los casos más documentados que he visto a lo largo de la historia. O sea, estás hablando que desde los 1400, 1300 hay diferentes casos que se narran, unos en literatura, otros están como novelas de ficción, Sí, claro. pero otros son anécdotas de ciertos reinos y países de la antigüedad que ocurrieron con ciertas personas del pueblo. Sí. Esa es una locura, ¿no? Sí, es que esto no es un fenómeno muy reciente, o sea, como dices tú, le ha sucedido a reyes incluso, o sea, hay muchos datos históricos de que esto ha sucedido y pues yo espero que la gente nos deje sus comentarios, ¿no? A ver si también ha pasado por una situación de este tipo. Claro, claro, claro. De hecho, si nos estás escuchando en este momento, suscríbete y solo si te gusta el video, dale like, pero estoy seguro que te va a gustar. Si te gusta el fenómeno del doppelganger, prepárate para una visión que no has escuchado antes. Cintia, una de las primeras cosas que me golpeó, me voló la cabeza, me hizo pensar distinto, fue cuando me topé con esta página de Twin Strangers. Oh, sí, claro. Bueno, es que yo no sé, la gente que nos esté viendo, yo conozco muchas personas que siempre han dicho así como que es que todos tenemos un gemelo en el mundo, ¿no? O sea, una persona en el mundo se tiene que parecer a ti. Y yo lo veía como algo, pues bueno, ¿no? Digo, alguien se tiene que parecer a mí, pues qué chido. Pero ya cuando vi como el lado turbio de la situación, ahora que empezamos a investigar sobre esto, digo, la cosa se tornó un poquito diferente, ¿no? Porque pues está el caso de esta chica que se dedica a buscar a los gemelos de la gente en el mundo, porque ella le pasó en su momento y dijo, bueno, pues ahora quiero ayudar al mundo a que también encuentre su gemelo, pero ya no sé qué tan bueno es que ella haga esto, ¿no? Fíjate que qué bueno que lo mencionas. Muchas ideas surgen a raíz de varias de las novelas en torno al doppelganger. La idea de doppelganger, para empezar a escarbar, es un vocablo conjunto en alemán en el que son dos palabras, que una doppel significa doble, ganger significa andante. Entonces es el doble andante, o sea, un gemelo que tienes por ahí y que está, entre comillas, vivo. El primer novelista que la utiliza, este término, es John, no recuerdo, ¿sí lo llegaste a checar? Creo que sí lo tengo. John Paul. John Paul, Ajá. sí, en el año de 1600 o 1900. No, el año se los debemos, pero él fue la primera persona que escribió sobre esto, de Pero hecho. sí bueno, en la novela de John Paul está interesante porque él lo que maneja como doppelganger no es lo que entendemos al día de hoy. No. La novela trata, por lo que entendí, porque no encontré la novela, encontré personas que la resumían. Y trata acerca de una persona que tiene muchos conflictos con su pareja y tiene un amigo que se parece mucho físicamente a él y entonces deciden cambiar lugares. El amigo se viste como él y empieza a tomar su identidad y empieza a realizar como su vida. Sí. Que parece, entre comillas, a esta película, no El Ilusionista. No sé si la llegaste a ver, película de los 2000 de Christian Bale, que habla
sobre que tiene un gemelo, él es un mago y para hacer un truco de magia es imposible hacerlo físicamente y después se dan cuenta que él tenía una máquina como para clonarse. Wow. Y entonces se empiezan a dar cuenta que se reparten tareas entre los clones y uno está tomando su vida en cierto lugar y otro está haciendo otras actividades de él. Es una película que está loquísima. Qué loco, sí. Pero de cierta manera se basa en este principio del doble andante. Bueno, unas de las novelas y varios de los relatos nórdicos de los años, no sé, de muy en el pasado, siempre manejaron el esquema de que ver a tu doble era un mal augurio y auguraba tu muerte. Y hay una novela que se llama La Sombra, no recuerdo el autor, y él es el que propone en el que si existe un doble, tiene que ser malvado porque es como el yin y el yang, el blanco y el negro. Si tú eres el bueno, el otro tiene que ser la contracara. Claro. Desde ahí surge la idea de que si existe un doble, tiene que ser malvado. Malo. Pero esta chica con la página lo empieza a desmentir. Esta muchacha un día con estas ideas acerca de que todos tenemos algún doble en el mundo, claro, se toma la tarea muy en serio porque lo apostó en una cena y decide buscar realmente si tenía un doble o no. Acababa de iniciar Facebook y comienza esta trayectoria. Y sí, creo que tarda como unos 6-7 meses en toparse con una persona que es prácticamente idéntica. Entonces, cuando ella lo encuentra, se da cuenta que la otra persona no tiene nada de relación con ella en ningún sentido, ¿no? Tiene su vida muy aparte y solo se parecen físicamente, pero no es como que sí, sea malvada. Ah, exactamente. No tiene que ver con ser su... Sí, exactamente. Sí. Y ese es el primer fenómeno de doppelganger. Los doppelganger reales, o sea, son personas que existen, que no tienen relación con nosotros, pero físicamente tienen un parecido enorme, por no decir que algunos son exactamente iguales. Esta chava tiene un video en YouTube que se llama Twin Stranger, hablando con mi doble, con mi doppelganger, y están sentados en un cuarto a la chica que encontró como su doble y se hicieron un estudio genético. Y en ese estudio van a revisar si realmente tienen algún tipo de parentesco. La respuesta es que no. Nada. 0. Pero o sea, la posibilidad que ahí surgía de que ellas tuvieran alguna relación era 0.000000001. Y había, o sea, eran de diferentes países, también me imagino, o sea... Las dos son inglesas, de diferente región de Inglaterra. La voz la tienen totalmente diferente, se dedican a cosas distintas, su forma de ser no se parece, pero estás viendo a la misma persona. Ok. Y hay una teoría en física que habla sobre nuestra variabilidad genética no es tanta. Entonces, que sí existe la posibilidad de tener a 1 a 7 personas idénticas a nosotros en este instante. Sí, es lo que te comentaba al principio. Yo siempre estuve con esa idea, ¿no? Ajá. Que se dice que todos tenemos a alguien que se parece a nosotros independientemente de... Bueno, sí cambiarían, por ejemplo, obviamente la forma de ser, el tipo de voz que tienes, el timbre, etcétera, pero está muy loco que esa chica como quiera pueda tener esa facilidad, ¿no? De encontrar este tipo de personas y que de hecho tenga un sitio dedicado a ello, todavía es increíble. Porque de hecho, o sea, los médicos sí mencionan que esto es imposible, o sea, de el fenómeno de que se conoce, o sea, que conozcas a alguien y que fallezcas y dicen que no, o sea, pero bueno, sabemos que a veces la ciencia no es muy... No cree en este tipo de cosas que sabemos nosotros que sí suceden, ¿no? Justamente es que solo en el caso de los doppelganger, solo en el que son los reales, que creo que son un misterio para nosotros que no sabemos de genética. Okay. Pero ya para un genetista no tiene tanto misterio. No. Pero es el único fenómeno que no es tan macabro. El resto sí se empieza a tornar macabro, pero no necesariamente con maldad. O sea, tiene que ver con que los fenómenos que están ocurriendo ahí sí van más de la mano con algo inexplicable. Okay. Este primero, o sea, ¿existen dobles de nosotros? Sí. ¿Son parte del fenómeno doppelganger? Sí. ¿Son malvados? No. Y acabamos con estos porque ahora sí empezamos en la parte más oscura. Más turbio. Muy bien. ¿Qué más viste de esto de los fenómenos sin que te llamara la atención? Porque ahorita te voy a empezar a contar de varias historias que me han contado las personas y que entran en los fenómenos doppelgangers. Sí, de hecho yo también, no antes de que me invitaras a la entrevista, como que me puse a investigar un poquito y
Y luego por ahí escuché temas entre mis conocidos que se asemejan a este fenómeno. Porque cuando iniciamos, ahorita te comentaba así como que no, esto no tiene tampoco, pasa como para niños como para adultos. Sí. Porque fíjate, me pasó hace poquito que un niño contándome de que él se portaba bien, ¿no? El niño ya está un poquito más grande, tendrá unos 9 años más o menos. Y él siempre mencionaba que su gemelo, omitiré nombres por respeto a la persona, pero él decía que era, o sea, el segundo nombre de este niño lo utilizaba para referirse a que ese niño era el que se portaba mal y el que hacía las cosas mal. Ok. Entonces digo, bueno, a lo mejor, o sea, te tiraba cosas o rayaba, así, hacía cosas, hacía maldades en la casa, pues, Ajá. y era un niño. Entonces la mamá le decía, ay, no, ¿cómo puede ser eso? O sea, claro que no estés jugando, lo estás haciendo para que no te castigue. Pero el niño súper seguro lo afirmaba así. Es que fue tal. Ok, como decir José Juan. Sí. José es el bueno, Juan es el malo. Juan es el malo. Y entonces Sí. decías que fue Juan. Sí, él decía Wow. que Juan era el que hacía las travesuras en la casa. Bueno. Y los niños, tú sabes que son muy sinceros. O sea, Sí. a esa edad los niños no tendría por qué mentirte. O sea, tiene creo que 4 hermanitos y él es el más grande. Entonces digo, pues no tendría por qué mentirle por algo así a su mamá. Los monjes tibetanos, dentro de sus creencias, tienen que, por la meditación, pueden generar algo que se llama tulpa. La tulpa es como crear un ser a partir de tu conciencia que se pueda materializar en el mundo. Ok. Algunos de estos monjes cuentan en sus historias que han creado un reflejo de ellos mismos y que tiene autonomía en el mundo, solo que solo dura instantes. ¿Va? El fenómeno tulpa en algunas personas, cuando narran sus experiencias de doppelganger, son un reflejo de ellos mismos que no saben por qué está ahí y que tiene acciones e interacciones en el mundo, pero no está todo el tiempo, ocurre en instantes y desaparece. Okay. De cierta manera, parecería que tiene que ver un tulpa, pero el tulpa tiene una parte muy oscura. Como nuestra mente tiende normalmente a estar como en un punto entre el equilibrio y el desequilibrio, el tulpa es muy raro que se den unas condiciones idóneas en la que todo esté bien. Normalmente hay desajustes y tiende a ser lo que más matiza. Y de ahí viene la imagen en la que muchos de los tulpa son cosas muy aterradoras. De ser normales, se empiezan a transformar en entes como cada vez más oscuros, porque reflejan esa parte de nosotros que va hacia el desequilibrio. Sí, es que todos tenemos, o sea, aunque queramos ser como totalmente buenos en cierto punto, no, a veces no se puede, o sea, tenemos como tantas preocupaciones, vivimos tan apretados día a día, que a veces es imposible guardar como una postura de ser neutro y tener todo bien, o sea, podemos caer en ese tipo de cosas. Sí, imagino. De hecho, o sea, en estas mismas creencias de ellos hay algo que se llama egregor. Y el egregor es que esas preocupaciones, esas cosas que nos cargan como de energía, entre comillas, negativa, llamémosla, digamos que se cristaliza. O sea, se acumula toda y esa empieza realmente a afectar entornos. En sí misma, todas las pequeñas preocupaciones fueron tomando como masa energética y por eso se afecta el tulpa. Oh, ya. Ya, son como dos fenómenos que tienen relación. Sí. Cuando las personas están pasando situaciones muy turbias, a veces no están conscientes de ellas, pero a nivel, llamémoslo energía, emociones, tienen ese cambio. Totalmente. Si en esos momentos ocurre el fenómeno tulpa, está afectado por el egregor. Y eso es lo que va a hacer que lo que salga afuera sea algo muy loco. La novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una forma en la que están como proyectando esta idea de que hay un doble en el que por un lado haces todo lo bueno y eres una persona muy social, muy amable, muy linda, y por el otro lado un asesino serial, que es un lado totalmente oscuro, ¿no? Sí. Y mencionan que el Dr. Jekyll, Mr. Hyde es una forma de mostrar el doppelganger de una forma más digerible. Es que esto es muy loco porque lo representamos, incluso no te vayas tan lejos, hay mucha gente que sí es como muy creyente de esto de los signos y tu ascendente y que tu signo tal. Y eso
pasa también, o sea, que tú se supone que si tienes el signo de nacimiento es tal, pero tienes el otro, o sea, cambia totalmente la persona, no es la misma, o sea. Explícamelo, no lo conozco eso. No, o sea, por ejemplo, yo soy Piscis y soy una persona como muy sentimental y muy así, pero mi ascendente es Aries. Okay. El Aries es como más explosivo, como que más, y eso me llega a pasar cuando me enojo mucho, o sea, porque soy muy buena, me tienes tranquila y soy como todo amor, pero no me hagas enojar porque me entra así como que el sí soy medio, pues así canija, ¿no? Wow. Entonces, esto le pasa a varias personas, digo, y hay mucha gente que es muy creyente. Entonces, yo creo que esto tiene mucho que ver con el espíritu, con la energía que uno trae. Como dices, es una carga que uno trae. Y obviamente no siempre se puede estar de buen humor. O sea, son cositas que de repente nos llegan a pasar. Entonces, sí, yo creo que todo esto engloba a una energía, ¿no? O sea, la energía que uno tenga en ese momento. Tengo una amiga que es una de las personas más escépticas que conozco. Y ella sí me ha dicho que lo 21 en lo que sí cree son los signos. Wow. Voy a ser honesto, yo no lo comparto. No es que sea escéptico de eso, es que no tengo experiencia alguna en el área y nunca ha sido un área con la que me he relacionado. Los conozco por los caballeros del zodiaco. Fíjate que vi algo de eso, que los hombres solamente creen en los signos por los caballeros. Así fue como los conocí y por eso como conozco Piscis, Acuario, Aries, o sea, sé cuáles son, ¿verdad? Pero nunca hubo mayor influencia. Nunca te has adentrado a saber sobre. Tal cual. Esta amiga me cuenta, no recuerdo bien el evento exacto, pero hubo una situación importante en su vida en la que alguien le leyó, no sé si fue su carta astral o algo así. Sí, ok. Y cuando se lo lee, le impactó mucho. Todo estaba relacionado. Todo estaba relacionado. A partir de ahí, cuando empieza a conocer personas, como una pregunta sosa de chiste, ¿de qué signo eres? Y empezó a ver que sí tenía mucha relación justamente el signo con la personalidad. Es que mis respetos, hay gente que sí se sabe los signos de memoria. Yo nada más me sé el mío y el de mi familia, ¿no? Porque sí cuadra en las actitudes que tenemos en casa, por ejemplo, o cómo se relaciona de que me llevo con mi mamá, etcétera. Pero sí hay gente que sabe exactamente cómo es cada signo y dice, no, o sea, me ha tocado de que no, es que los Leo con los Virgo no se llevan. No. Es un ejemplo, no me lo sé exactamente, pero sí es algo que también la gente es muy creyente. Y te digo, todo esto que hemos estado hablando se basa en energías. Okay. Todo creo que se basa en energías, entonces es algo muy, muy extraño, o sea, fenómenos extraños, pero está muy interesante, ¿no? Si tú nos estás escuchando, cuéntanos cuál es tu creencia en torno a los signos. Y en este canal no juzgamos las creencias, es un espacio para que las puedas compartir. Entonces, si has tenido alguna experiencia en relación a los signos, coméntalo, sería un gusto escucharlo. Y si tienes alguna historia, algo ya que dices, sí quiero contar y esto, porque es importante o porque cuando me ocurrió me marcó, mándamelo por Instagram. Oye, con estos fenómenos que ya estamos viendo que tienen cierta relación, un poquito, el tulpa y el egregor, un poco, porque hay muchos casos tulpa que no se parecen al doppelganger. O sea, las cosas que aparecen ahí no es un doble de la persona. Es de uno mismo, ¿no? En algunos tulpas son literalmente cosas que parecen hasta dibujos animados, pues. Okay. Porque como es algo que de tu imaginación se matiza, lo que han logrado ver las personas es muy raro, pero no es a la misma persona que lo proyectó, por así decir. Pero sí hay unos casos que surgen como unos matices, no sé cómo llamarlo. Mira, vámonos directo al ejemplo. En la religión católica existe una de las creencias místicas acerca de cuando una persona te está mostrando signos de santidad, que es como un nivel de cercanía a Dios, es la bilocación. Y la bilocación justamente es que la persona esté en dos lugares a la vez. Al mismo tiempo. Y de cierta manera es algo muy similar al doppelganger. Sin afán de querer afectar las creencias de nadie, estamos yendo en un intentar catalogar fenómenos que se parecen, y el doppelganger es ser dos personas que están en el mismo momento, pero una es la real y la otra no permanece. Este es uno de los fenómenos que también entra ahí, que es la bilocación. ¿Tú viste algo de bilocación? Porque hay un
chorro de ejemplos hecho, locos. mencionaste ahorita lo de la cultura, o sea, lo religioso, y sí leí por ahí, por ejemplo, algunos santos que se tiene la creencia en la historia que tuvieron este efecto. Sí. Algunos santos, entonces sí, incluso la gente dice que también se conocía como los viajes astrales o algo así, también vi de esto. Y a mí nunca me ha sucedido, pero sí he escuchado historias de viaje astral que la verdad no son buenas experiencias en su mayoría. Sí. O sea, porque sí es como entrar a un plano totalmente diferente y te sientes extraño, ¿no? Entonces sí, creo que sí tenía que ver un poquito con la bilocación según lo que yo escuché, pero no estoy muy segura. De hecho, sí. En la bilocación vamos a poner varios ejemplos. Se dice que en Monterrey, en la iglesia de Fátima, entre los años 60 y 80, hubo un sacerdote, gente que sea de Monterrey, si se sabe esta historia, cuéntenos cómo se llamaba este sacerdote, pero que había muchísimas personas que afirmaban que a la hora en la que él estaba en la misa haciendo la celebración, lo veían en ciertas casas de ciertas zonas. ¿Sí no manches, creo que sí llegué a escuchar algo de eso. Y que él llevaba despensas o iba a hablar con las familias porque eran familias con muchas situaciones difíciles. Y aquí en Monterrey fue muy sonado porque creo, hasta donde sé, no hay fotografías, pero había muchísimos testigos y el padre era muy conocido. O sea, y no era alguien que pudieras confundir fácilmente y más por su labor y por cómo hablaba y trataba a las personas. Pero aquí entra parte del fenómeno interesante. El padre no estaba consciente de la bilocación. Sí, el padre no estaba consciente que estaba en el otro lugar. Él estaba concentrado en su misa. Entonces, no necesariamente es un fenómeno que ocurre a nivel de una conciencia. O sea, puede ser algo que esté ocurriendo de forma inconsciente en nuestra energía o en nuestro cerebro, como una Pero proyección. ¿cómo llega entonces a la otra persona a ese otro plano? Qué locura, ¿verdad? Sí. Con aquí ya he mencionado las investigaciones de Jacobo Greenberg. Es un doctor en neurociencias que desapareció en los años 90. Él estaba haciendo investigaciones en la UNAM. Y dentro de las investigaciones que hace, hay una que para mí es muy interesante. Toma a dos personas y los pone en una cámara Faraday. Las cámaras Faraday son cámaras que bloquean el electromagnetismo de forma casi absoluta. Cuando los pone ahí, los pone a meditar juntos y hace, bajo sus criterios, que generen entre ellos como que un lazo fuerte, un vínculo. Entonces saca a uno de ellos de la cámara Faraday, lo lleva a otra cámara Faraday y a uno de los dos, que nadie sabe quién es, comienza a ponerle unos flash de luz en el rostro y los dos cerebros reaccionan al mismo tiempo, al mismo instante. Pero el de la persona que no le está pasando el flash de luz, aunque su cerebro reacciona, él no se da cuenta y le preguntan, ¿cómo te sientes? Igual, ¿notas algún cambio? No. Y el cerebro se está reaccionando ante los flashes del otro. Entonces, sí existe una forma en la que nuestro cerebro puede estar teniendo procesos y nosotros no nos damos cuenta. Y pareciera que uno de esos, en algunas personas, casos muy remotos y en la Iglesia Católica, signos de santidad, es el hecho de poder transportar parte de tu esencia y que se materialice. Pero esto está muy interesante. En el caso de este padre, interactúa con las personas, toca a las personas, habla con las personas, o sea, está ahí tal cual. Pero está el caso de que fue uno que está muy loco, de Pío de Petruchía, que es un padre que fue muy nombrado porque decían que le aparecían los estigmas. Y este relato no lo cuenta él, lo cuentan unos soldados de la Guerra Mundial. Ellos iban a bombardear el lugar en donde estaba él. Coincidencia, no iban por esta persona, iban a bombardear toda la zona. Y dicen que estando en el avión, de repente vieron como una persona levitaba y se paró enfrente de los aviones y entonces ellos se asustaron tanto que se alejaron y que los signos que era una cara severa moviendo las cabezas como diciéndoles aquí no. Y los dos entendieron al instante que este lugar no debían de atacarlo. Cuando pasa la guerra, van al lugar buscando a alguien en esa zona porque sabían en dónde estaban y les dicen, bueno, la única persona que se sabe que ha tenido como que bilocaciones es el Padre Pío y donde lo ven dicen es él. Ese fue la persona que vimos cuando íbamos en el avión y por él no bombardeamos el lugar. El padre creo que no estaba consciente, pero es muy diferente al sacerdote de Monterrey. Porque en el de allá era como una proyección holográfica. O sea, alguien estaba levitando en el aire
Era como si fuera una imagen. Sí, sí, sí. Y el de aquí físicamente era algo tangible. Era palpable ajá. Qué loco, ¿verdad? Sí, o que no sé, alguien quiera, bueno, a lo mejor es un poquito eso sí, parecido a los viajes astrales, porque te digo, sé de gente que no le ha gustado como esa experiencia, pero hay otra gente que sí quiere experimentar ese tipo de cosas, o sea, el querer salir de su cuerpo, por así decirlo, para hacer otro tipo de cosas en otra situación, en otra. Entonces, la gente sí puede de verdad aprender a hacer ese proceso, sí. Me imagino. Sí hay muchos experimentos en torno al desdoblamiento, pero te voy a decir a las cosas a las que yo he llegado últimamente de conclusiones. Yo no lo recomendaría tanto. No, no. Por ciertas cosas. Me estoy dando cuenta que como que cuando entras en esas cuestiones espirituales, yo no voy muy de la mano con la idea de abres portales que no puedes cerrar. No, pero sí creo que entras en una frecuencia en la que eres fácil de ubicar. Y si eres fácil de ubicar, y en ese plano hay muchas cosas que se alimentan de energía vital, de emociones humanas y de miedo, y te ubican, pues te van a empezar a pasar cosas que no están nada agradables. Vas a ser más susceptible. Vas a ser una presa. Sí, yo también soy creyente como tú. O sea, hay que tenerle respeto a todas esas cosas. Sí. Definitivamente. He sabido de personas que sin quererlo hacer, o sea, ellos no están... Sí. Ocurre. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y algunos tienen una experiencia maravillosa, pero muchísimos no. Yo conozco más casos negativos que positivos. ¿En serio? Sinceramente. ¿Y te ha tocado de alguien cercano que te haya contado? Pues, por ejemplo, un exnovio que tuve por ahí me había contado eso, que un día llegó como muy cansado y que ya, pues, como que tiró las cosas nada más así, se llegó a acostar y tuvo esta experiencia, pero dice que, o sea, él se sentía como todo inmóvil, o sea, estaba inmóvil, no podía hacer nada y estaba muy asustado en el momento en el que estaba como, él decía que estaba imaginando todas esas cosas o soñando, pero en realidad pues me imagino que es algo que sí estaba viviendo, ¿no? Solo que él pues no se había como percatado de la situación o en donde estaba hasta que ya. No recuerdo cómo fue que despertó, pero sí dice que él, o sea, como que no quisiera volver a vivir algo así. O sea, palabras más, palabras menos, no recuerdo. Pero la gente que yo he conocido que vive ese tipo de cosas me dice que es difícil salir de ahí. Que no, o sea, no sé exactamente cómo puedes salir de ahí. Yo también estaría, no sé, me recuerda mucho ahorita lo que pasa en Stranger Things, por ejemplo. ¿Sí? No sé si hay alguien que la esté viendo ahorita, pero que es otra dimensión, ¿no? Totalmente. O sea, entras a otra dimensión y ¿cómo regreso de donde yo soy? Porque son otras reglas, llamémoslas físicas o de cómo moverte. En varios de los casos que han contado aquí acerca de los fantasmas, de las personas que recién mueren, muchos están muy confundidos porque no saben qué hacer. O sea, cuando un medium ha tenido contacto con una persona recién fallecida, muchos cuentan que el fantasma está totalmente confundido. O sea, que dice, pues es que no sé ni cómo moverme. Piensa que sigue. Piensa que sigue, no sabe qué hacer en el punto en el que está, no entienden por qué no pueden escucharlo y se ven frustrados y ansiosos. Entonces es como si, no sé si me explico, pero se parece mucho a lo que vivimos. Sí, que a lo mejor la persona ya falleció, pero su parte de su esencia sigue como en la tierra y él está perdido porque pues ya no está aquí, o sea, físicamente ya no está con nosotros, pero pues hay como un ser, algo espiritual que sigue rondando por aquí, ¿no? Bien, pero imagínate esto, imagínate que un día estás en tu casa y está tu familia y estás platicando normal y de repente cuando te vas no sé, te levantas a saludar a tu mamá, no te ve, no te escucha y te empiezas tú como que qué está pasando y viene la confusión. Después va a entrar la frustración, después va a pasar al enojo, después a la desesperación, porque te sigues manejando bajo como un intento de lo que estás acostumbrada y ahí ya cambió. Bueno, estos seres, estos espíritus que ya están ahí, ya no les queda de otra, o sea, porque ya pasaron a ese plano, ya no está el cuerpo físico, viven esto. Es también muy probable que tú, si brincas un solo instante y regresas, no puedas manejar la situación. Entonces, si entras en la situación incorrecta, pues la situación se te puede venir encima. Sí. Entonces, pero sí, parece que el otro plano, o sea, son reglas muy distintas a las físicas. Había una
Elizabeth Kubler-Ross fue una mujer en Estados Unidos, si mal no recuerdo, allá por la década de los 60, que se especializó en la tanatología. Y ella empieza a hablar con muchas personas que tienen la situación de vida después de la muerte. Sí. Y muchos afirmaban que cuando estaban en la cama de operaciones, ellos salían de su cuerpo y veían a los doctores mientras estaban haciendo la operación y ellos les gritaban de que por favor nada más dile a mi familia que yo los quiero, y les daban mensajes y se desesperaban mucho porque nadie los podía escuchar. Pero que cuando de repente pensaban en algún familiar, instantáneamente estaban ahí con él. Y era como si se teletransportaran, o sea, como si no hubiera un espacio físico ahí. El pensamiento los llevaba, pero también cuentan que no lo podían hacer como a la fuerza. Eso ocurría. Cuando querían estar con alguien más, a veces no pasaba. Eso es como si fuera una habilidad que no sabes manejar bien. Ok. Sí, tal vez es algo que todos tengamos, pero no sabemos en qué momento nos va a suceder. Exacto. O cómo. Sí, porque pues imagínate, o sea, todos hemos sentido la necesidad tal vez de no estar aquí, de estar con alguien más o estar en otro lugar. Pero de eso a saber controlarlo, pues no cualquiera. No. También están dentro de estos fenómenos doppelganger unos que se llaman proyecciones de crisis. Ok. Me contaron esta historia hace unos años. La mamá de un amigo estaba trabajando, acababa de llegar a la oficina y cuando va entrando por la puerta principal se ve el segundo piso porque tiene una parte como de vidrios de cristal en el que las personas cuando tenían como su ratito de tiempo libre tendían como que asomarse para ver el resto de la estancia y todo, como que se despejaban la mente. Entonces ella entra y al voltear ve a su compañero de trabajo. Y cuando ve, el compañero la saluda, pero ella lo ve muy triste. Se le hace muy extraño porque era un compañero muy alegre. Sube al segundo piso para encontrarlo en donde estaba, para preguntarle qué le pasa. No lo ve y ella se pone a trabajar. Dice, pues ha de haber ido a alguna ocupación. Va avanzando el día y a mitad del día le llega una llamada que él había fallecido en otro estado en ese momento. Entonces, la proyección de crisis, y esta historia está en muchas situaciones. Una persona que vino aquí al podcast, de hecho, está ahí en el episodio 10, el de Tesoros Malditos. Él cuenta que un día, estando en la primaria, él tenía mucha cercanía con un amigo y su familia. Se va a dormir y sueña donde va a la casa de su amigo. Y en el sueño, dice, fue un sueño muy real, muy diferente a todos los demás. Realmente estaba ahí, estaba llegando a la casa de mi amigo y se asoma su papá por la ventana y cuando me ve triste y se despide. Y le digo al señor, oye, no está Alejandro, por así decir, no está Alejandro. Y el señor le dice, adiós. Dice, no me estoy despidiendo, le pregunto que si no está Alejandro para jugar. Entonces dice, el señor nada más movía la cabeza como diciendo no y me decía adiós, muy triste. Y ya, me levanté raro, extraño, ¿por qué soñé eso? Y ya, al día siguiente Alejandro no fue al colegio. 2 días después nos enteramos que ese día, en el tiempo del sueño, el papá estaba internado en el hospital porque estaba teniendo un paro cardíaco y no lo pudieron sacar. Las horas fueron coincidencia absoluta. Y se dice que este plano a veces hay una cierta conexión con los sueños, que no son todos los sueños, son como que algunos donde haces la conexión. Sí. ¿Tú has escuchado algo de los sueños? Sí, también, o sea, sí me han sucedido cosas de ese tipo, como me acuerdo ahorita que dijiste, es que ¿por qué soñé eso? O sea, soñar cosas extremadamente raras y que luego sucedan, o incluso soñar con gente que ya falleció y que la tienes como muy presente. Así me llegó a pasar con mis abuelitos. O sea, recuerdo que cuando mi abuelita falleció yo entré en una crisis así de depresión muy, muy intensa. Yo estaba muy chica, tenía como unos 10, 11 años más o menos. Pero la sentía tan cerca en los sueños, o sea, y cuando yo contaba a mi mamá esos sueños, mi mamá se preocupaba más porque me decía, es que sigue deprimida. Pero no, o sea, yo recuerdo que ella estaba muy cerca, como hablándome muy cerca. Pero yo siento que lo que hablamos hace un momento, ¿no? Que a lo mejor lo que pasaba era que mi abuelita se había ido con el pendiente de que había dejado mal las cosas aquí, o no mal, pero
mal a la gente que ella quería, ¿no? Sí. Que no se pudo a lo mejor despedir bien, etcétera. O sea, y que a lo mejor tenía como esta preocupación de decirnos que todo iba a estar bien aunque ella ya no estuviera aquí. Pero pues era una niña, entonces a mí como que no, mi mamá, no, es que no, eso no puede ser. Y así, o sea, sí, yo creo que sí, también los sueños dicen mucho y a lo mejor no siempre pasa, pero hay algunos que son muy, muy claros y como que lo sientes tan real. Y dicen, o sea, uno de los signos, nuestra mente es muy creativa y puede jugarnos en el sueño una mezcla de muchas cosas para que estemos viviendo o experimentando deseos que tenemos ahí escondidos, situaciones que no terminamos como de digerir en el mundo real. Pero la división es que en algunos de estos sueños donde parece que sí hay contacto con algo más, empiezas a tener información que no tenías y empiezas a saber cosas y dar mensajes muy específicos que no tenías forma de darlos y que para ti no tienen ningún sentido. Entonces, en estos sueños, como en el que estás contando de tu abuelita que te está platicando algo, hubo una chica que me contó que le pasaba exactamente lo mismo. Sí. Antes de que falleciera su abuela ya estaba como en estado tipo catatónico, ya no se movía, ya no hablaba, ya estaban esperando a que terminara. Pero en los sueños, ella la veía y empezaba a hablar con ella y le empezaba a contar. Veo que tu mamá está muy preocupada, ve y dile que ya no se esté preocupando y les daba instrucciones. Ándale, sí. Pero siendo una niña, eran cosas como que ella no razonaba. No eran deseos que ella tuviera, era ajeno, eran instrucciones que alguien le estaba dando para hacerlo. Sí. Resulta que en esas instrucciones les empieza a dar detalles de cómo empezar a manejar la herencia con santo y seña. Cosas que eran que no, ajenas totalmente para una niña. Increíble. Y por medio de ella. Y sí pudieron lograr, porque digo... Les dio la información, la mamá estaba impactada. Obviamente, como era un problema legal y económico, no quisieron resolverlo por esa forma, había intereses, pero la información sí era veraz. O sea, lo que les estaba diciendo, no había forma que ella supiera y sí ataba muchos cabos de dónde estaba la papelería, dónde la tenían que mover, qué parte le tocaba a cada uno, herencias que nadie sabía que la abuela tenía y menos la niña, y ella se enteró. Y es que yo siento que a esa, bueno, comentas que estaba pequeña, pero yo siento que a esa edad todavía los niños somos más como susceptibles a agarrar esa información, pero por ser niños, la gente adulta a lo mejor, ay, ¿cómo te voy a creer eso, no? Pero es como el caso que te conté hace rato. O sea, un niño no, ¿por qué te mentiría? O sea, es algo muy genuino lo que te está diciendo porque le acaba de pasar. O sea, sí que tienen la imaginación, perdón, muy, es como que demasiado viva, pero de todas formas, pues es algo que le acaba de suceder. No creo que haya inventado como que toda una historia. Entonces sí es como algo muy, muy real y muy genuino. De hecho, bueno, es que aquí se empieza a poner este campo ya cada vez más interesante y más extraño. Ya vimos que hay dobles reales y esos no tienen nada de anormal, nada más están ahí. Ya vimos que existe el efecto tulpa, que es cuando matizas algo en tu mente y se proyecta en la realidad, y ese a veces puede ser muy escabroso o simplemente un reflejo tuyo. Ya vimos que está la bilocación, en la cual la persona está haciendo dos acciones que no son malas por lo general. O sea, en la bilocación nunca es malo, de hecho, desde esa perspectiva. Pero en la bilocación tiene su fenómeno aparte en el cual pueden estar proyectando su cuerpo y no tener interacción propiamente con el entorno, no son tangibles. Pero también miren la parte como de los sueños. O sea, una persona está haciendo un tipo de proyección de su propio cuerpo y teniendo contacto con alguien por medio del sueño. Sí. Bueno, pero aquí es donde empiezan los que se ponen muy, muy raro. No sé si son seres, energías o qué. Hay unos que entienden que es importante para ti y toman su forma. Y mientras la persona sigue viva y está ahí, empiezan a interactuar contigo, pero normalmente sus finalidades no son positivas. Erika me contó que un día mientras ella estaba acostada, su mamá se acababa de ir a su cuarto. Escuchó dónde se abrió la puerta, dónde se acostó y dónde se cerró la puerta. Entonces ella tendía a dormir con la puerta abierta. La puerta estaba abierta, se veía todavía un poco de luz del pasillo, dejaban siempre una luz prendida. Se tapa y donde se empieza a quedar dormida, siente que alguien le está viendo desde la puerta y abre los ojos y ve a su mamá. Pero tiene unos detalles que son
ligeramente diferentes. Normalmente cuando su mamá está en el canto de la puerta, sí logra distinguir hasta la ropa que tiene, y en este caso no se ve nada. Pero por la silueta sabe que es perfectamente su mamá. Y por la inclinación que tenía su cabeza al momento de estar dormida y al abrir los ojitos, empieza a ver de abajo hacia arriba. Cuando llega a los ojos, se da cuenta que son muy penetrantes y rojos, pero rojos, dice, muy, muy rojos. Entonces le dije, ¿mamá? Donde parpadeo, ella está enfrente de mí, instantáneamente. Entonces estaba somnolienta. Dice, no era parálisis del sueño, yo me podía mover. Volteé, me le quedé viendo, no supe qué reaccionar. O sea, estaba como no digería bien la situación. Y donde me talló los ojos para realmente estoy viendo esto, vuelve a estar en la entrada del cuarto. Volteo a verla y le digo, mamá, ¿qué pasa? Parpadeo y ya no está. Me paro, salgo del cuarto y voy al cuarto de mi mamá y ella está dormida y nada más voltea y me dice, ¿qué pasa? Entonces, sí, no es el único caso. Hay un caso que me contaron que es muy similar con el hermano de una chica. La chica llega a su casa y entonces ve su casa. Cuando entra, ella viene como deslumbrada por venir del exterior. La casa está ligeramente como oscura y ve la silueta de su hermano tal cual que pasa en el cuarto de su hermano, como de el baño hacia la cama. Entonces ella la ve pasar por la puerta y se le hace de lo más normal. Va dejando sus cosas, va avanzándose su cuarto, que es al lado del de su hermano, y donde está cerca está esa sombra parada en el canto de la puerta, viéndola, pero los ojos son amarillos. Pero dice amarillos. No es un reflejo de una luz. No. Y noto como una presencia muy desagradable, como si estuviera queriéndome intimidar, y lo logró. Sí. Entonces le grito, Manuel, ¿qué te pasa? Y donde me tallo los ojos, porque ¿cómo alguien va a tener los ojos así de amarillos? Ya no está. Dice, pero no fue un segundo, fueron como 25, 30 segundos. ¿Y a este fenómeno cómo le llamas? Yo los veo dentro de los fenómenos del doppelganger, pero los veo como algo así como un impostor siniestro. Ok, sí. Sí, porque toman la forma de la persona. En ninguno de los dos logran ver detalles del cuerpo. La piel es oscura. Parece ropa, pero o sea, es como si fuera una sombra tridimensional con una forma exacta. Y el rostro, o sea, no lo confunden con alguien más. Sí me explico. O sea, ella no está viendo a una mujer, está viendo a su mamá. Sí. La mirada, solo el color de los ojos cambia. Y se nota una intención que no es positiva. Sí. Y que lo puedan ver. Y cuando mencionaste los ojos, dije, qué miedo. O sea, imagínate ver a esa persona justo enfrente de ti con esa mirada. Porque sabes, conoces a la persona, pero cuando piensas que tiene otras intenciones que no son del todo buenas, pues ahí sí que haces, ¿no? Exacto. Sí, porque te queda nada más huir, gritar o algo. Lo que ha ocurrido, no sé si alguien de la audiencia tenga una experiencia diferente. Si la tienen, coméntenla, por favor. Recuerden que en Instagram pueden mandarme sus historias, pero en ninguna me ha tocado que tengan un contacto físico. Jamás. No. Solo es la visión, y la visión se mueve, pero nunca la ven moverse, desplazarse. Okay. O sea, la ven por cuadros. Está en la puerta, está frente a ti, está en la puerta. Y no está en movimiento en ninguna de las tres. Y no fue ningún sueño, o sea, fue... Despiertas las personas, una llegando del trabajo y la otra es, o sea, acaba de salir del sueño, no está viendo nuestros conos y bastones, que son las células que tenemos en nuestros ojos, cuando se adaptaron a la oscuridad y pasan a la luz, como empiezan a hacer como un proceso en la profundidad del color negro. Puedes ver sombras, pero las sombras no son las mismas. Estás viendo como cambios en el negro. Sí, no duran todo el tiempo así. Y no son tan definidas. O sea, ves así como raro. Y aquí borroso, exactamente. Sí. Y aquí es una silueta definida que la ves y dices, es mi mamá. O sea, si nos ponemos a ver siluetas de las personas y pones diferentes personas, es altamente probable que si tienes 20, sí confundas algunas. Pero
Si tienes 2 o 3, sabes perfectamente quién sí es y quién no es. Sí, no hay falla. En este caso, en el de la mamá, estoy seguro que no proporcionan detalles ese tipo de figuras, pero te dan el suficientemente cercanía para que siempre la confundas con alguien cercano a ti y eso afecta emocionalmente a la gente. Entonces estos los veo como impostores siniestros que... Pero bueno, ahora sí que ya hemos visto diferentes tipos de fenómenos dentro de... Ajá. Pero lo que se dice de los doppelganger es que todos estos están relacionados a la muerte. O sea que cuando tú llegas a ver a tu gemelo o a la persona esta, significa que ya vas a fallecer o te va a pasar algo así. No me ha tocado, por suerte, que suceda algo de este estilo, pero... Bueno, es que eso surge por una historia en Alemania. Sí. Pero la historia de Alemania, si la vemos desde otra perspectiva, yo lo voy a decir, a mi gusto está muy mal fundamentada. Ok. ¿Es la de la maestra? No, la de la maestra es muy buena. De hecho, ahorita la abordamos. Ok. Es el caso de un duque, si mal no recuerdo se llamaba el duque Federico, corríjanme en comentarios. Este duque, un día, estando caminando por la ciudad con su escolta, se topa una persona exactamente igual a él, pero idéntico al 100%. La única diferencia es que en lugar de traer su ropa de realeza, traía una ropa de una persona común y corriente. El duque, ni lento ni perezoso, dice, vamos con él. ¿Quién es? Y se acerca y la otra persona se llamaba, vamos a poner un nombre, Benjamín. Y él era dueño de una estética, de una peluquería. Y tenía su vida, tenía sus hijos y todo. Lo que ocurre es que una semana después de ese encuentro en el que platicaron y pues fue de lo más extraño y el reino se enteró, todos se enteraron que un duque fue a la peluquería de un señor y los dos son iguales y todo eso. Bueno, fallecen los dos. A uno le meten un balazo y al otro no sé si entraron a asaltar y lo mataron. Wow. O sea, fallecen casi al mismo tiempo. El mismo día. El mismo día. De ahí comienza a surgir la idea que si ves a tu doble, te puedes morir. Pero aquí el doble no es estamos hablando que es una persona real idéntica, pero no es propiamente el doppelganger en un sentido espiritual. Porque sí lo hemos tratado de diferentes tipos, ¿no? Entonces no quiere decir, para que no se asusten, no quiere decir que pase esto, pero hay muchas historias donde este suceso ocurre. Sí, también mencionan que hay una mitología nórdica en la que decían que eso instantáneamente significaba que tú estabas sanada de la muerte. Pero también hay muchos matizajes que cuando lo veían en sueños. Bueno, algo así sucedió hace poco. Escuché esta historia donde una chica comenta que pues su hermano ya un poco grande tenía como muchos problemas, o sea, él tenía problemas mentales, ahora sí que. Entonces ya estaba demasiado agresivo, ya no lo podían controlar en su casa, entonces deciden internarlo en una clínica, pero él estaba, él llorando de que por favor no lo hagan, yo los quiero mucho. Entonces, como que ya lo dejan con todo el dolor de su corazón porque ya era algo que ya no podían controlar más. Okay. Entonces, a ese día que lo internan, a ella se le aparecen sus sueños, pero de forma violenta, o sea, como si quisiera matarla o hacerle algo. Entonces, al día siguiente despierta y no sé exactamente si es en la mañana o en la noche, pero es justo el día siguiente donde el hermano falleció. Okay. Y ella pues se quedó con esa cosa, ¿no? De que por favor, o sea, que alguien, es como entre culpa, ¿no? Porque pues lo acabas de llevar, se te aparecen sueños, pero te había hablado que no lo hicieras, entonces sí entra como que esta culpa. Claro. Y la persona fallece, entonces sí fue como algo... Muy choqueante. Sí. Muy choqueante. Bueno, pero hay un detalle en la historia que me cuentas. Para que se cumpla la profecía de los doppelganger, la persona que fallece es porque él ve a su doppelganger. Entonces aquí no cuenta. No aplica. No, aquí pudiera ser, por lo que estás contando, pueden ser dos cosas. Ella sí, por lo que me estás diciendo, ella sí vivió una situación en la que sí estuvo en riesgo su vida por su hermano. En la memoria con el estrés postraumático, en los sueños,
lo que hace es que recrea la realidad, pero en escenarios diferentes. Entonces lo que sentiste en ese momento vuelve a hacer que lo revivas y te pone todo el escenario para que ocurra, pero te cambia al recuerdo original. Se vuelve creativa. Sí. Entonces de repente estás en una selva y te está persiguiendo con un hacha y de repente estás en una... Sí. Entonces, si ella ya tuvo una vivencia sentimental similar, puede exacto. Volver a vivir. Ajá. Otra explicación pudiera ser, pero se vuelve ligeramente difícil porque sería un único caso. O sea, pero que él de alguna manera haya hecho ese vínculo, como en el caso del doctor Greenberg. O sea, que los cerebros de alguna forma se vincularon y él está proyectándose en sus sueños. Pero en muchos de los casos que ha ocurrido con lo de los sueños, la persona ya falleció. Y en este caso sigue viva. Entonces sería un vínculo. ¿Sí me explico? Es como... Sí puede ser, pero me iría más a una recreación y a un bond entre las personas que específicamente un doppelganger. Es una proyección o es un revivir situaciones. Pero definitivamente vivir eso es muy aterrador. Sí. O sea, y cuando lo vives, la explicación no necesariamente va a ser que la carga emocional baje. O sea, no va a ser que digas, bueno, entonces no pasa nada. Sí, todavía vives con ese miedo, ¿no? De que pues me puede pasar aún en cualquier momento. O sea, exactamente. Exacto. También hay uno. Las historias de doppelganger a mí me empezaron a gustar por un caso específico que no es tan rimbombante, pero a mí ya me quiebra la cabeza de cómo ocurre eso. Una familia llega a su casa. Cuando llega a la casa, la hija mayor está en la parte de abajo. Todos lo ven, se ponen a platicar con ella y ella platica con ellos. Después de eso les dice, ¿saben qué? Ella ando fastidiada, me voy a ir a bañar, me voy a ir a dormir. Se sube, se baña, ya no sale del baño, sigue sonando durante media hora o 40 minutos la regadera. Entonces dicen ¿qué rollo? O sea, porque no se termina de bañar, ya tardó mucho. El papá, preocupado por lo del agua, va al cuarto, toca, no le responden, toca el baño, no le responden y ya le da miedo que le haya pasado algo a la niña. Bueno, niña adolescente. Abre la puerta y la niña no está. Y entonces dice, ¿qué pasó? Una hora después, la niña entra por la puerta de la entrada, vestida, tomada. Venía de una fiesta, había estado todo el día con amigas. Entonces, ¿con quién estuvieron tratando? Literalmente, dicen, no, o sea, no tenía la ropa que traía era la ropa de mi hija y cómo se comportaba era mi hija y era ya esta situación ya la habíamos vivido muchas veces. O sea, llegábamos a la casa, ella ya había ido con amigas y cuando llegábamos ahí estaba. Bueno, esa es una historia. Otra chica en Saltillo me comentó en confianza, una suscriptora, que un día ella llega a la casa y a veces coinciden que su hermano, que ya no vive ahí, a veces él llega antes. Entonces ella llega a la casa y ve que el hermano sale por un pasillo y se esconde detrás de una pared para asustarla. Entre ellos se juegan bromas pesadas. Y entonces le dice, ya te vi. Corre al pasillo y no hay nadie. Y entonces ella venía llegando con sus papás y les dicen, oigan, mi hermano estaba ahí escondido y no lo veo. Y el papá, pero pues no está ni la camioneta de él. Y ella, no, pero lo acabo de ver, o sea, y se escondió para asustarme. Y le empieza a gritar, le dice, no manches, o sea, ya estuvo bueno el chiste, ya te vi, ya no vale. Lo empiezan a buscar en la casa, no está. Le marcan al hermano y el hermano le dice, no, no he salido del trabajo, tengo todo el día aquí. Entonces ella se asusta y empieza a hablar como que con amistades. Y un amigo de ella le dice, güey, pues yo no te quería contar, pero antier yo vi a tu hermano metiéndole mano a su camioneta. Estaba abajo de la camioneta reparando cosas. Llego y le empiezo a hablar y no me responde. Y le estoy hablando y no reacciona. No, ya dije, quién sabe, está muy metido en su trabajo, anda de malas. Salgo de ahí y a los 2 minutos me están marcando por teléfono a él. Y me dice, oye, fíjate que dejé la camioneta en la casa, pero pues me vine con unos amigos, no sé qué, no te quieres venir. Le dice, güey, pues yo te acabo de ir reparando. Dice, no, tengo aquí todo el día. ¿Qué? ¿Y por qué con esa persona en específico? Ajá. Súper raros, pero a estos yo los llamo glitch.
Ok. Porque el hermano, o sea, la costumbre del hermano sí era meterle mano a la camioneta. Ajá. Ajá. Y la costumbre del hermano sí era estar haciendo cosas en la casa. Y la costumbre de la niña era esperar a los papás, ponerse a platicar, irse a bañar. Y es como si de repente fuera un fallo en la realidad en la que, aunque no estemos ahí, sigue estando una esencia de nosotros haciendo las cosas que haría con normalidad. Esos casos, como me tocaron con gente cercana, fueron los que me empezaron a llamar al doppelganger y decir, ok, ¿qué está ocurriendo aquí? Sí, porque son fenómenos que los hemos visto, te digo, por ahí también. Digo, no sé si alguna vez viste Dark, por ejemplo. Claro. La serie también hay sucesos. De hecho, cuando me invitaste, fue automáticamente lo que pensé. Dije, ay, mira, esto es lo que vimos allá. Digo, se relacionaba un poquito. Sí. O sea, son casos que, bueno, no sé, a lo mejor no todos los han pasado, pero que son muy sonados y que hasta por eso sí se llevan como que para que la gente los vea, ¿no? Visualmente, o sea, algo por medio de la tele, de etcétera, ¿no? O sea, porque son cosas que sí suceden. Entonces, si tienes más suscriptores que hayan vivido algo de esto, pues estaría súper interesante escucharlo, ¿no? Claro. Que nos cuenten su tipo de vivencia. Y pues bueno, nadie se salva está exento de esto. No. Hasta la reina, dicen que la reina Isabel I vio. ¿En serio? Sí. No sé, fíjate si falleció exactamente al momento de verla. Ok. Pero dicen que la reina Isabel I llegó a ver a su doble. Entonces, digo, estos hechos se remontan a muchísimos años y siguen sucediendo. Wow. Wow. Ella ve a su doble y tiempo después fallece, pero no se sabe exactamente si hay una... No sé exactamente si lo tendría que investigar con calma, pero por ejemplo también está el caso de esta maestra, ¿no? Que daba, no sé de qué parte era. Esta maestra. Claro, que es el caso... Emily Sayé. Ajá. Sí. Ella era, creo que rusa. Ajá. Y esto pasa, no sé si en Letonia. Sí. Sí, en Letonia, ¿verdad? Ok, en el caso de ella, si te fijas, porque hay varias historias de ella. Yo estuve estudiando. Sí, como que la han ido modificando, ¿no? Exacto. Sí. Vamos a tomar como base la historia de Dross, que sí está un poquito maquillada, pero sí da los datos como bastante generales. Una maestra llega a un instituto a dar clases y de repente 13 alumnas la ven mientras ella está escribiendo. Otra ella, idéntica a ella, al lado de ella, escribiendo también en el pizarrón. Se asustan, gritan y se desvanece la otra ella. Sí. Y la maestra, la original, por así llamarla, no la percata, no la ve, no la percibe. Pasan semanas y la maestra empieza como que a tener problemas físicos. Empieza a adelgazar, se ve demacrada y sintiendo dolor se sale al jardín de la escuela y empieza a recolectar flores, ¿verdad? Mientras recolecta las flores. Las niñas viendo por ahí. Exacto. Ven que hay una maestra idéntica a ella en el salón escribiendo en el pizarrón. Se asustan mucho, pero ahora es un grupo mucho más grande, son 40. Se para la principal, una de las chicas dice, pues yo tengo que ver qué sucede. Se acerca a la maestra y donde la toca, se desvanece. Bueno, la situación empeora por dos cosas. La maestra cuenta que ese es el lugar número 20 al que tiene que estar cambiando, porque eso no ha parado de ocurrirle desde hace como 15 años. Y eso también está documentado. No lo sabía. Sí, y que viene de escuela tras escuela y no la podían encontrar. Ella, Dross comenta como si estuviera a punto de morir. Pero la realidad es que la maestra sí la hallan como 15 años después. Y ella desde entonces sigue dando clases, pero sigue pasándole eso. Y ella se cambia el nombre de un lugar a otro para que no la correlacionen y sí le puedan dar trabajo. Sí. Por eso es tan difícil encontrarla. Sí, porque de hecho en esta historia, en otra versión que vi, decían que el instituto había tenido que cerrar por la misma razón. O sea, porque pues esto creaba mala fama. Imagínate, no, pues cómo voy a llevar a mis hijos a un lugar donde pasan estas cosas raras. Claro, y bueno, ¿qué ves tú en este ejemplo? Porque ese es otro ejemplo diferente de los doppelganger. Sí, pues es que imagínate, te frustra tu vida. Sí. O sea, porque tener que estar cambiando de personalidad por algo que me pasa, pero que tengo que aprender a lidiar con ello. O sea, porque no es de que le haya sucedido una vez. Es como el caso de tu suscriptora de Saltillo. O sea, no le sucedió una vez a su hermano.
Exacto. O sea, han sido varias personas que han podido ver, porque a lo mejor me puede pasar a mí con mi mamá, pero nada más es a mí. Y acá no, o sea, son diferentes personas las que ya han podido presenciar o sea, este tipo de cosas, ¿no? O sea, sí es muy loco. Y aparte es intangible. En el caso de la maestra no la pueden tocar. No. Aunque ella, que sería bueno saber, creo que no se documentó, si sí se quedó escrito lo que escribió en el pizarrón y si sí traía un gis, ¿qué le sucedió cuando desapareció? Sí, si se cayó o... Ajá, o sea, para ver si sí se tuvo desvaneció. contacto con el mundo real o solo era como toda una ilusión que proyectaba la otra maestra. Pero la otra maestra no lo podía controlar y no lo podía percibir. Solo la gente alrededor lo decía. Eso está muy loco porque muchos de los fenómenos paranormales tenemos que estar conscientes que debemos de dividirlos en dos cosas. Uno es el fenómeno en sí, pero el otro es las habilidades del espectador. Un mismo fenómeno, si tenemos a 20 personas, sí. Un grupo, tal vez 1 o 2, van a ver el fenómeno. 1 o 2 lo van a escuchar, pero no lo van a ver. Otros lo van a sentir, pero no lo escuchan y no lo ven. Otros no van a percibir nada. Y otros van a tener una combinación entre que ven y escuchan, pero no sienten. Y ahí es donde esas son las habilidades que tenemos cada uno, que no es por tener más es mejor. No. Creo que tiene que ver con tus capacidades perceptivas o algo que, quién sabe. Porque hay personas muy metidas a nivel espiritual y no perciben absolutamente nada. No. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que haga esta conexión. No, y que, o sea, no todos tenemos, es que otra vez volvemos a lo mismo, las cargas, ¿no? A lo mejor uno no lo pide en ese momento que le pasen esas cosas, pero así es tu energía o tu aura o lo que sea, ¿no? O sea, eres más propenso a que te pasen ese tipo de cosas. Yo recuerdo que a mí de niña me hacían ojo, como no tienes una idea. O sea, y yo no me explicaba por qué, pues si era una niña, o sea, mi mamá tenía cada rato que estarme barriendo con huevo porque me dolía mucho la cabeza, donde recuerdo sobre todo una vez que una señora se me quedó viendo en un consultorio, pero no dejaba de verme. O sea, se quedó viendo fácil 1 hora y yo ya no sabía ni qué hacer. Entonces era como en esos momentos más de chica, muy susceptible a que esas cargas me trajeran, ¿no? Entonces... Así hay mucha gente que a lo mejor una que quiere que le pase y no le pasa, pero a otra que sin buscarlo le llegan. Exacto. Y es que lo que he visto es que nosotros tenemos como diferentes áreas. Una es la área física, o sea, el cuerpo. Hay personas que tienen una vista más aguda, otros que tienen un oído súper bueno. Súper bueno, exactamente. Otros tienen una habilidad manual impresionante. O sea, lo ves en guitarristas y dices, parece que tiene 16 dedos en cada mano. Bueno, uno es la habilidad física, que eso algunas las desarrollas, pero otras venían en el paquete. Después, otro es la habilidad emocional, que esa casi no nos enseñan. El otro es la habilidad mental. O sea, nuestra mente se puede manejar. Nuestras ideas las manejamos, nuestras estructuras mentales las hacemos. Muchas personas, por no decir la gran mayoría, viven como si el área emocional y el área mental solo fueran áreas automáticas que como vino el paquete están. Y estas dos son de desarrollo. Y después está el área espiritual, que el área espiritual es muy difícil de decir exactamente qué es, porque es una combinación de estas dos más energía, que la religión te va a decir, es alma, está perfecto, pero es muy difícil definirla. Si la queremos definir, vamos a terminar tocando siempre una cuestión como de conciencia, de emociones, de energía y de sensibilidad que ya se vuelve difícil. Entonces, en estos círculos parece que hay personas que simplemente desarrollan ciertas habilidades perceptivas, pero van correlacionados con todas estas áreas. O sea, cuando se abren las puertas que no se pueden cerrar, es difícil cerrarlas porque no estás consciente que tienes que manejar todas las áreas. Y a veces lo que la persona está queriendo hacer es como decirse y repetirse mentalmente, cerrar su cabeza a algo. Y dice, sí, ese es un área de 5. O sea, las otras áreas pueden ser la situación. Puede ser que a nivel emotivo tú seas una descarga energética tan alta que prácticamente eres un faro de luz para las polillas. Pero bueno, ¿con qué queremos cerrar lo de Doppelganger? ¿Con qué te quedas, Cintia? Pues me quedo con que yo creo que no voy a meterme como en mucho de ahí es algo muy maligno, ¿no?
pero saber que como todas las cosas es algo que sí existe, que lo podemos vivir en cualquier momento, no hay una edad para vivir este tipo de situaciones, nadie está exento. Le tengo respeto, o sea, son cosas que les tengo mucho respeto, como lo comenté creo que en el primer episodio en el que me invitaste. Y pues nada, o sea, que la gente no se asuste a lo mejor. O sea, a lo mejor la creencia del doppelganger es como que, ay, te vas a encontrar tu gemelo y vas a morir. No creo que sea eso, pero sí que estas cosas suceden y que pues es una experiencia más, ¿no? Y a final de cuentas, otra vez volvemos con lo que es la energía y la carga que uno tenga. Entonces, sí, son situaciones que nos pueden ocurrir y que no está mal. Solo pues siempre estar como muy consciente de alerta de estas cosas que pasan. ¿Tú entrarías a la página para buscar tu doble? No, fíjate que no. No, sería como... No me arriesgaría, pero sí me ha pasado que me han confundido con gente, o sea, que me dicen, está igual a ti o lo que sea. Entonces, pero no, nunca me había asustado hasta que vi este caso que sí le puse más atención. ¿El de la maestra? Sí, de la maestra. Pero ahorita ya como que platicándolo me doy cuenta que es más común de lo que uno cree. Sí, hay un caso en Mundo Creepy, creo que se llama, en el que relata Nightcrawler y Masked Man. La gente que nos escucha, díganos quién es, sí es Mundo Creepy, pero ellos cuentan, más bien, pidieron a las personas que les mandaran relatos de cosas que les han ocurrido relacionados a doppelganger. Y hubo uno que me llamó la atención. Una chica está estudiando medicina en Estados Unidos y de repente las personas a su alrededor comienzan a confundirla con alguien más y le empiezan a decir, qué gusto volverte a ver. Y la chava, pues yo ni te conozco. Le dije, sí, pues platicamos la semana pasada. Y total que se entera que en la misma facultad está una doble de ella, pero ella tiene, o sea, es otra persona totalmente diferente. Ajá. Y la termina conociendo, pero ella se menciona. Era como estar viendo a mi persona en el otro lado del espejo. Sí, pero a nivel de muchas cosas. O sea, sus opiniones eran las cosas que yo no haría. Sus decisiones son las cosas que yo no tomaría. O sea, si era lo opuesto. Si era lo opuesto. Ese estaba bien loco. Sí, no, yo nunca me ha sucedido tan así. O sea, solo de que nos parecemos físicamente o algo. Estaría chido encontrar a mi gemela, pero no en una página, o sea, que fuera como más random, ¿no? Así qué loco. Que eso me gustaría mucho. Digo, por ahí luego me gusta así como que andar viajando y he coincidido con mucha gente con la que sí soy como muy afín de que nos gustan muchas cosas, pero no que nos parezcamos tanto físicamente. Entonces estaría bien en una de esas encontrarme a mi gemela. Si te toparas a tu gemela, ¿te acercas a saludar o no? Sí. ¿Sí? Sí sería como sí, de va. Sí estaría chido. Qué chido. Qué buena forma de plantearlo. O sea, dentro de viajes que te lo llegues a topar. Sí, yo creo que es que yo siento que igual a lo mejor no es algo malo lo que hace esta chica de buscarte un gemelo, pero ¿por qué no dejarlo más así como que sea más espontáneo, no? Yeah. O sea, porque a lo mejor sin querer, queriendo algo malo pase, o sea, tú mismo lo atraes de, no sabes si vaya a ser una buena persona o no. O a lo mejor no se parece tanto en la manera de ser, pero recuerda también que no todas las personas muestran su primera buena cara a todos. Wow. O sea, debe de haber como un detrás de. O sea, estás hablando de que qué tal si otra persona, aunque no tenga relación contigo, ese doble es un psicópata. Sí. Y te lo estás puede topando. Ser. Ajá. Wow. Entonces. Y entonces se vuelve real esa historia donde te elimina para usurpar tu identidad. Puede ser. Wow. Sí, te acabas de hacer toda una teoría de conspiración muy interesante. Oye, pues es que la verdad ya con tantos casos que vimos da mucho que pensar. Sí. Pero sí. Bueno, cuéntenos si han tenido experiencias con doppelgangers, pero a ver, cuéntenos con qué tipo de doppelganger. Fíjense que son bien diferentes, no son lo mismo. No todos son lo mismo. Y depende mucho el caso, tal vez nos va a hablar acerca de las circunstancias en las que se presentó. Como lo vemos, no todos los doppelgangers son malos. Eso más bien es una cuestión como ficticia. Hay de diferentes tipos y hay unos que inclusive pues, han hecho cosas buenas, como en el caso de la bilocación. Sí. Entonces cuéntenos sus experiencias, mándenlas por Instagram. Recuerda suscribirte aquí en YouTube y si nos estás escuchando en Spotify o Apple Podcast, síguenos y califícanos. Nos vemos en el siguiente episodio y bye. Dulces pesadillas. Gracias, Cintia. Gracias a ti. ¿Cómo te pasaste?
¡Ay, bien chido! ¿Te gustó? Estuvo muy padre. Sí. Oye, ¿te quedaste con algo de información? No, todo se lo cubrió. alcancé a... Ajá. ¿Cómo Ay, sentiste que te ahora sí como que me... taponeó? Sí, un poquito. A mí también. A mí también.